Mi hija me llamó mezquino por no querer al amante de su madre en su boda. Ella dijo, me gusta. Es un amigo e inofensivo. Cuando insistí, respondió, supongo que no me dejas otra opción que cancelar tu invitación. No dije nada más. Te lo contaré todo. Primero, permíteme agradecerte rápidamente por tu apoyo continuo. Significa mucho para nosotros. Si disfrutas las historias que compartimos, te invito a suscribirte a este canal. Será genial si dejas un comentario diciendo desde qué ciudad nos ves. Tal vez te demos un saludo especial en nuestra próxima historia. El saludo de hoy va para Jamie Taylor de Nueva York. Nos alegra que disfrutes de nuestras historias. Ahora, vayamos más a fondo en la historia. Estaba en medio de cambiar una lámpara en el pasillo cuando el correo cayó por la ranura con un suave golpe. El sobre era de color crema y pesado, del tipo de papel que intenta compensar el vacío de lo que contiene. No esperaba nada especial ese día. Facturas, folletos, quizás un cupón o dos, pero reconocí su letra en cuanto lo vi. Mi hija Claire siempre tuvo una escritura suave y redondeada, la misma que usaba para escribirme notas del Día del Padre cuando era pequeña, antes de que el mundo se partiera en dos. Sostuve el sobre en la mano más tiempo del necesario. Lo giré un par de veces, solo mirando mi nombre. Papá, escrito con su letra, como una cápsula del tiempo de cuando todavía sabíamos hablar entre nosotros. Lo abrí despacio, con cuidado, como si fuera a explotar si no era lo bastante delicado. Dentro había una invitación de boda, cartulina blanca, borde floral, letras doradas. Se iba a casar. Eso ya lo sabía por una llamada meses atrás. Una breve actualización compartida con el entusiasmo de alguien tachando un pendiente de una lista. Por fin fijamos la fecha, había dicho. Te mandaré los detalles. Pero no esperaba el escalofrío que sentí al leerlo ahora. Mi nombre no aparecía en el sobre interior. Ningún padre de la novia, ningún con cariño. Solo una tarjeta de confirmación con casillas para marcar. Lo que me heló la sangre no fue la falta de afecto, sino la última línea de la invitación. Recepción a continuación, ofrecida por Linda y Kevin. Kevin, el amante de su madre. El hombre que se sentó frente a mí en mi propia mesa años atrás y me mintió descaradamente. Me quedé allí un buen rato, mirando ese nombre como si fuera una maldición tallada en piedra. No lo había oído en años, al menos no en mi presencia. Kevin era el hombre por el que mi esposa me había dejado, el hombre que, según ella, era solo un amigo del trabajo, hasta que dejó de venir a casa los jueves y empezó a buscar peleas por nada. Cuando salió la verdad, no fue explosiva, fue silenciosa. Una traición callada que se filtró en cada rincón de mi vida. Ni siquiera se disculpó, solo dijo, estas cosas pasan, y empacó sus maletas. Kevin nunca me dijo una palabra, ni entonces ni jamás. Y ahora ahí estaba, organizando la recepción de la boda de mi hija como si fuera el patriarca de la familia. Llamé a Claire esa noche. Me temblaban un poco las manos, aunque me dije a mí mismo que era por el frío. Contestó al segundo timbre. Hola, papá, dijo con naturalidad como si nada hubiera cambiado. Manteniendo mi voz firme, le dije, Claire, recibí la invitación. Felicidades. Pausa. Gracias, contestó. No perdí tiempo. Noté el nombre de Kevin en la tarjeta de la recepción. Silencio. Esperé. Sí, dijo al fin. Él y mamá están ayudando con el lugar. En realidad, han hecho gran parte de la planificación. Su tono era hasta despreocupado, como si habláramos de arreglos florales. Claire, le dije, eligiendo mis palabras como si estuviera desactivando una bomba. No puedo estar allí si él va a estar. La pausa fue más larga esta vez. ¿Qué quieres decir?, preguntó, pero no era confusión, era molestia. Se lo noté entrando en su voz como un cuchillo. ¿Sabes a lo que me refiero? No puedo estar en la misma sala con él, fingir que todo está bien. No es un extraño. Es la razón por la que tu madre y yo... Ni siquiera pude terminar la frase. Ella me interrumpió. Papá, eso fue hace mucho tiempo. ¿De verdad no puedes superarlo? Su voz sonaba más aguda ahora, defensiva. Él es inofensivo. En realidad ha sido muy bueno conmigo y con mamá. Fue entonces cuando sentí que algo se quebraba dentro de mí. Algo pequeño pero irreversible. La forma en que lo dijo, como si yo estuviera siendo irrazonable, mezquino incluso. Como si debiera haber enterrado todo y sonreído a través del dolor porque eso hacía su vida más fácil. No estoy pidiendo mucho, dije. Solo quiero estar ahí para ti, pero no con él.
Otra pausa. Bueno, dijo en voz baja. Supongo que no me dejas otra opción que cancelar tu invitación. Ni siquiera sonaba como ella. O quizás sí, y simplemente nunca la había escuchado con tanta claridad hasta ese momento. No dije nada más. Ni una palabra. Solo colgué el teléfono, lo dejé suavemente sobre la encimera de la cocina y salí afuera. El aire nocturno me golpeó en la cara. Me senté en el porche mucho rato, tratando de entender lo que acababa de pasar. Mi propia hija lo había elegido a él. No exactamente por encima de mí, pero en lugar de mí. Había hecho las paces con la traición de su madre, con su presencia, y esperaba que yo hiciera lo mismo. Como si mi dolor tuviera fecha de caducidad que ella podía fijar. No fui a la boda, no llamé, no envié regalo. No miré las fotos cuando los amigos en común las publicaron en internet. Ese fue el día en que salí de su vida y nunca miré atrás. La primera semana después de la llamada fue como caer en una película muda, en la que todos los demás seguían hablando. Fui a trabajar, pagué mis cuentas, cociné mis cenas, pero todo se sentía apagado, entumecido. En el trabajo hablaban de partidos de fútbol y de sus hijos, y yo asentía, pero mi mente siempre estaba atrapada en esa última llamada. Él es inofensivo. Esa frase se repetía en mi cabeza como una mala canción publicitaria. La oía en su voz. Tan casual, tan desdeñosa, como si Kevin fuera un tío torpe. No el hombre que una vez ayudó a desmantelar mi familia a mis espaldas. Me imaginaba a Claire en la boda, riendo a su lado, agradeciéndole por su ayuda con el plano de asientos o lo que fuera. Y luego me veía a mí mismo allí, incómodo, sonriendo con los dientes apretados, bebiendo whisky aguado, mientras fingía no ver al hombre que me reemplazó caminar con ella hacia el altar. Quería creer que todo era una pesadilla, que Claire me llamaría en unos días y diría que había estado emocional, que lo había pensado mejor, y comprendía lo equivocado que estaba al obligarme a esa situación. Pero los días pasaron, y mi teléfono permaneció en silencio. Yo tampoco llamé. No quedaba nada que decir. Si ella pensaba que estaba siendo mezquino, si de verdad creía que mi incomodidad era menos válida que su necesidad de mantener la paz con el nuevo hombre de su madre, entonces en realidad nunca me había visto. Esa revelación me golpeó más fuerte que todo lo demás. No la boda, no Kevin, ni siquiera la traición de mi exesposa. No, el verdadero golpe fue darme cuenta de que mi hija había crecido hasta convertirse en alguien capaz de mirar las ruinas de nuestra familia y decir, él es inofensivo. Unas noches después, recibí una llamada de mi hermana Denise. Ella también había recibido la invitación. ¿Vas a ir?, me preguntó. Le dije que no. Le di la versión corta. Su voz bajó de tono. Espera, ¿Kevin va a estar ahí? Dije, sí, y Claire sabe lo que hizo. Dije, sí, otra vez. Hubo una larga pausa. Luego me dijo, estás haciendo lo correcto. Eso me ayudó más de lo que esperaba. Solo escuchar a alguien, a cualquiera, validar que no estaba loco, que no estaba exagerando, me dio algo a lo que aferrarme. Denise había visto lo que ese romance me hizo. Recordaba las noches que pasé en su sofá con los ojos enrojecidos y una bolsa de deporte, demasiado roto para dormir en la casa que mi esposa ya había vaciado emocionalmente meses antes de llevarse sus cosas. Ella vio en lo que me convertí, callado, agotado, cansado, y sabía que heridas como esas no desaparecen solo porque el calendario avanza unos años. Pero no todos lo veían así. Una semana después de hablar con Denise, recibí un mensaje de texto de mi primo Mark. Oí que no vas a ir al gran día de Claire. Deberías ser el más maduro, hombre. No lo arruines por rencores viejos. Me quedé mirando el mensaje, sin saber si reír o lanzar el teléfono contra la pared. Rencores viejos. Como si fuera una pelea de secundaria, no el colapso de un matrimonio de 20 años. No respondí. Borré el mensaje, y luego su número. No necesitaba a nadie en mi vida que pensara que perdonar significaba fingir que nada había pasado. He perdonado muchas cosas en mi vida, más de lo que la mayoría sabe. Pero perdonar no significa someterse. No significa tragar dolor para que otros estén más cómodos. Claire había tomado su decisión, y yo no iba a mendigar un asiento en una mesa en la que claramente no era bienvenido. Lo peor, sin embargo, fue cómo se estiró el silencio. A medida que se acercaba la boda, esperaba quizás un mensaje, algo corto, una ofrenda de paz. Pero nada llegó. El día vino, y se fue sin una sola palabra de ella. Ninguna llamada, ninguna foto, ningún «ojalá estuvieras aquí». Ni siquiera preguntó si estaba bien.
Eso, más que nada, me confirmó lo que necesitaba saber. Ella había seguido adelante, no solo de la idea de una familia nuclear, sino de mí. El padre que la crió, la llevó a cada competencia de natación, la ayudó a mudarse a su primer dormitorio universitario, le enseñó a cambiar una llanta bajo la lluvia. Había sido cambiado por alguien inofensivo, y fue entonces cuando la rabia me alcanzó. No la fuerte y destructiva, no. Era más callada, más fría, del tipo que se instala en lo profundo del pecho como cemento mojado y no te deja respirar bien. Durante semanas, intenté seguir como si nada hubiera pasado. Me aferré a mis rutinas. Mantuve la voz calma cuando la gente preguntaba por la boda y respondía que no fui. Algunos asentían con simpatía, otros preguntaban por qué. Yo solo decía, cosas de familia. No le debía a nadie una explicación, pero me debía algo a mí mismo. Me debía la dignidad de honrar mi propio dolor. El mundo estaba lleno de personas que fingían estar bien solo para mantener la paz. Yo no iba a ser una de ellas. Claire había trazado una línea en la arena, y por una vez no fui tras ella. La dejé ir. Dejé que la boda sucediera sin mí. Dejé que Kevin hiciera su brindis y sonriera en las fotos familiares. Y me permití llorar. No solo a la hija que alguna vez tuve, sino también a la ilusión de que siempre estaría de mi lado. La verdad es que, a veces, las personas que más amas son las que más te hieren. No porque te odien, sino porque no te entienden. Y al no entenderte, te descartan, te minimizan. Te hacen sentir que tu dolor es algo que deberías superar por el bien de la cordialidad. Pero el dolor no funciona así, no el dolor real. No desaparece porque alguien decida que es inconveniente. Se queda dentro de ti hasta que es reconocido. Y si nunca lo es, se pudre. Yo no iba a permitir que eso sucediera. No más. Había dado demasiado de mí durante demasiado tiempo. Ahora era el momento de empezar a guardar algo para mí. La mañana de la boda, me desperté antes de que saliera el sol. Sin alarma, sin razón real. Solo mi cuerpo negándose a descansar, como si presintiera algo pesado esperando al otro lado del día. Me quedé en la cama, mirando el techo, preguntándome qué estaría haciendo ella en ese mismo momento. ¿Estaría Claire tomando café en una bata de seda rodeada de damas de honor? ¿Se estaría riendo nerviosa mientras una maquilladora le aplicaba base en las mejillas? ¿Se habría siquiera preguntado cómo estaría vestido si yo estuviera allí? ¿O habría imaginado qué tipo de discurso podría haber dado? No esperaba respuestas, pero las preguntas zumbaban en mi cabeza como moscas que no podía espantar. Me senté, me puse una sudadera y preparé un café que no sabía a nada. No dejaba de mirar el reloj, intentando adivinar en qué parte de la ceremonia estarían. Votos, fotos, brindis. Se sentía como un velorio para alguien que aún estaba vivo. Ese día no salí de casa. Pensé en ir a pescar, pensé en conducir hacia algún lugar desconocido, pero al final simplemente me senté en mi porche trasero, en la sombra, y escuché el viento sacudir los árboles. Fue una especie de protesta silenciosa, una negativa a fingir que estaba bien. No quería distraerme, quería sentirlo. Necesitaba hacerlo, aunque quemara. Cada parte de mí se sentía ausente, como si me hubieran borrado de un capítulo que ayudé a escribir. Pensé en la silla vacía que debería haber sido mía en la boda, los asientos reservados para el padre de la novia, el hombre que le enseñó a andar en bicicleta, que se quedó despierto toda la noche construyendo una casa de muñecas una noche buena. Esa silla fue ocupada por alguien más. Kevin y Claire habían hecho las paces con eso. O quizá ella nunca pensó que importara en primer lugar. De cualquier manera, el mensaje era claro. No me necesitaban. Más tarde, al anochecer, recibí una llamada de Jim, un viejo amigo del trabajo que se había jubilado unos años antes que yo. Era uno de los pocos que se quedó tras el divorcio, de esos tipos que no necesitan que digas mucho para entender lo que pasa. Hoy era el gran día, ¿verdad?, dijo con voz cuidadosa. No respondí de inmediato. Sí, dije al fin, lo llevó a cabo. Jim no se apresuró a consolarme. Dejó que el silencio se asentara un rato. Luego dijo, ¿estás seguro de que hiciste lo correcto al no ir? Eso me tomó por sorpresa. Era la última persona de la que esperaba esa pregunta. ¿Crees que debería haber sonreído y aguantado?, pregunté, con más filo en la voz del que pretendía. Jim suspiró. Creo que a veces uno se presenta por las personas, incluso cuando duele, especialmente por los hijos. Eso dolió, no porque estuviera equivocado, sino porque una parte de mí ya se había hecho esa misma pregunta 100 veces. Pero luego pensé,
en cómo habría sido realmente estar allí. Yo de pie en una multitud de personas, fingiendo que nada había pasado, viendo a Kevin entregarle el micrófono para su discurso, sonriendo en las fotos familiares mientras tragaba hasta la última gota de dignidad que me quedaba. ¿Eso era ser la persona más madura? ¿Sacrificarme en el altar de la comodidad ajena? Presentarse es fácil cuando no eres tú el que está siendo borrado, le dije. No le pides al hombre herido que aplauda al que le disparó. Jim se quedó callado un buen rato, luego dijo, es justo. Y no lo mencionó de nuevo. Lo agradecí. No estuvo de acuerdo, pero no insistió. A veces eso es lo mejor que alguien puede hacer por ti. Darte espacio sin necesidad de arreglar nada. Unos días después, Denise apareció sin avisar con un plato de lasaña cubierto de papel de aluminio y una carpeta con fotos de la boda que alguien le había enviado por correo. No me preguntó si quería verlas. Simplemente se sentó en mi mesa de cocina y deslizó la carpeta como si fuera evidencia en un juicio. Deberías ver lo que te perdiste, dijo sin crueldad, solo con franqueza. Abrí la carpeta, mitad por curiosidad, mitad por una necesidad masoquista de confirmar que había tomado la decisión correcta. Claire se veía hermosa, radiante. Su vestido era simple, elegante. Su sonrisa era la misma que llevaba en las fotos de su graduación de secundaria. Pero lo que me apretó el estómago fue la foto de Kevin a su lado, con una mano descansando ligeramente en su hombro. Su corbata combinaba con los colores de la fiesta nupcial. No solo estaba allí, era parte de todo, integrado, aceptado, y yo no aparecía en ningún lado. Denise se recostó en la silla con los brazos cruzados. Deberías haber estado allí, dijo, su voz ahora más suave, aunque solo fuera para recordarle que todavía eres su padre. No levanté la vista. Ella sabe quién soy, respondí. Simplemente decidió que no importaba. Denise me miró largo rato, como buscando algo. Tal vez, o tal vez solo es joven y aún no lo entiende. Quizá algún día mire atrás y se dé cuenta de lo que perdió. Encogí los hombros. O tal vez no. No volvimos a hablar durante un rato después de eso. Solo nos sentamos, dejando que el silencio se asentara como niebla. No insistió más. Simplemente recalentó la lasaña e hizo 2 platos. Comimos en silencio y se lo agradecí. Esa noche revisé mi cajón y encontré una vieja carta que Claire me había escrito para mi cumpleaños cuando tenía 13 años. Estaba doblada con cuidado, escrita con esa misma caligrafía redondeada que reconocí en el sobre de la boda. Eres el mejor papá del mundo, no sé qué haría sin ti. La leí 2 veces, luego la guardé de nuevo en el cajón. La gente cambia. El amor se desvanece, la lealtad se desplaza. Pero yo no había cambiado. Yo no había olvidado lo que significaba ser padre. Simplemente dejé de suplicar que me trataran como tal. Esa distinción importaba. Quizá no para todos, pero para mí sí. Habían pasado poco más de 2 años desde la última vez que escuché su voz. Suficiente para que el silencio se endureciera en costumbre, para que el dolor se volviera algo más soportable, como una vieja lesión que solo duele cuando llueve. Ya no pensaba en ella todos los días, solo algunos. Cumpleaños, fiestas, días en los que veía a un padre y una hija riendo en el supermercado y algo en mi pecho se torcía sin aviso. Pero había dejado de esperar algo. Esa era la verdadera diferencia. El dolor no se fue, pero la esperanza sí. Y con eso, finalmente empecé a sentirme libre. No alegre, no curado, solo en paz con la ausencia. Algunos vacíos no se cierran, solo aprendes a caminar alrededor de ellos. Estaba lavando la ropa cuando llegó la llamada. Mi teléfono vibró sobre la secadora, su nombre iluminando la pantalla como un fantasma que no estaba listo para enfrentar. Lo miré un segundo largo, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Parte de mí quería dejar que pasara al buzón de voz, quedarme en el silencio que ambos habíamos elegido, pero otra parte, la que aún la recordaba como una niña de 5 años cantando desafinada en el asiento trasero, no pudo ignorarlo. Contesté. Hola, dije con voz plana. Hubo un instante de silencio. Luego, hola, papá. Su voz era débil, temblorosa. De inmediato supe que algo iba mal. No solo emocionalmente mal, sino realmente mal. ¿Qué pasa?, pregunté, más severo que preocupado. Otra pausa. Luego vino el torrente. Metí la pata, dijo, las palabras saliendo atropelladas como si las hubiera contenido durante días. Dejé a Scott. Estoy hecha un desastre. Estoy atrasada con la renta y a punto de que me embarguen el auto.
No sé a quién más llamar. No dije nada. El pecho se me apretó. No de ira todavía, sino de la pura extrañeza de escucharla de nuevo, de oír esa mezcla de pánico y desesperación. Ella siguió hablando. Sé que no merezco tu ayuda, ¿de acuerdo? Sé lo que hice, pero, por favor, solo necesito algo para volver a ponerme de pie. Yo seguí sin hablar. Dejé que el silencio se asentara. Ella había llenado el aire con excusas y explicaciones tantas veces antes. Ahora tenía que sentir lo que era esperar la misericordia de alguien más. Finalmente dije, ¿llamaste a Kevin primero? Su respiración se entrecortó. ¿Qué? Repetí lentamente. Dijiste que él era inofensivo. Dijiste que era bueno contigo y con tu madre. ¿Lo llamaste? Hubo un silencio. Luego un no apenas audible. Me apoyé en la secadora, el corazón golpeando fuerte, pero la voz tranquila. Bueno, tal vez sea hora de que lo hagas. Él fue lo bastante bueno para estar a tu lado el día de tu boda. Fue lo bastante bueno para reemplazarme. Así que acude a él. Pídele ayuda al novio de tu madre. Su voz se quebró. Papá, por favor. Yo no sabía lo que hacía en ese entonces. Solo... no quería causar drama. Esa palabra otra vez. Drama. Esa palabra que la gente usa cuando no quiere enfrentar las consecuencias. Tragué saliva con fuerza. No querías causar drama, así que me borraste. Esa fue tu decisión, Claire. Esta es la mía. Entonces empezó a llorar. No sollozos fuertes, solo esos gemidos ahogados, como intentando contener la inundación. Y por un segundo, solo un segundo, casi cedí. Casi dije que sí porque recordé a la niña que se aferraba a mi mano en los estacionamientos, que solía escribirme notas con corazones en los márgenes. Pero luego recordé el silencio, la boda, las fotos, la silla vacía. Recordé lo fácilmente que me descartó, cómo le dijo a todos que yo era el difícil, cómo permitió que un hombre que ayudó a destruir nuestra familia ocupara el papel para el que yo me había preparado toda su vida. Y sabía que si la rescataba ahora, no le enseñaría nada. Solo confirmaría lo que siempre había creído, que yo asumiría el golpe, cargaría con el peso, solo para mantenerla a flote. Lo siento por lo que estás pasando, dije, con la voz de acero. Pero ya no soy el hombre al que llamas cuando todo se desmorona. Tú decidiste eso. Hubo una pausa, luego un susurro. ¿De verdad no vas a ayudarme? Respiré hondo, no por enojo, sino por contención. No, Claire, esta vez no. No dijo nada más. Solo colgó, sin adiós, sin insulto, solo el sonido de una llamada terminando. Me quedé allí en silencio, con el teléfono aún en la mano, el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. No me sentí victorioso, no me sentí reivindicado. Me sentí cansado, vacío, y de manera extraña, orgulloso de no haber cedido. Más tarde esa noche, le conté a Denise sobre la llamada. Ella escuchó sin interrumpir, con los ojos duros. Bien, dijo cuando terminé. Al fin dejaste de ser su felpudo. Esa palabra me dolió un poco, pero no estaba equivocada. Durante años le había dado a Claire el beneficio de la duda. La dejé reescribir la historia, minimizar la traición, pintarme como el problema. La dejé creer que yo era el que hacía que todo fuera difícil. Pero yo no era duro, solo era honesto. Y en esa familia nunca quisieron honestidad. Querían una obediencia silenciosa disfrazada de amor. No más. No volvería a interpretar ese papel. Claire necesitaba crecer por sí sola a través de esto. Tal vez lo haría, tal vez no. Pero yo había terminado de ser su red de seguridad. Al día siguiente vi una llamada perdida de un número que no reconocí y un buzón de voz. Era Claire otra vez. Su voz sonaba más calmada ahora, pero fría. Lo entiendo. Has dejado claro tu punto. Solo quiero que sepas que nunca volverás a saber de mí. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el teléfono como si se hubiera convertido en un arma. Ella pensaba que eso era un castigo, que su silencio me dolería más que cualquier cosa. Y tal vez hace 2 años lo habría hecho, pero no ahora. Ahora se sentía como la confirmación de que había hecho lo correcto. Me salvé. Por una vez, me elegí a mí. La primera señal de que el silencio no duraría llegó 3 días después en forma de un comentario en Facebook. Publiqué una foto de mi perro Max persiguiendo a una ardilla en el patio trasero. Algo ligero, olvidable. Un pedazo tranquilo de una vida tranquila. Pero debajo de la publicación, había un comentario de mi prima Ángela.
Qué bueno ver que lo pasas tan bien mientras la vida de tu hija se desmorona. Lo miré un largo minuto, con esa familiar opresión formándose en mi pecho. Internet tenía una forma de amplificar cosas que deberían haberse quedado en privado, como gritar asuntos personales por un megáfono en un funeral. Borré el comentario, la bloqueé y me recosté en la silla con un lento y cansado suspiro. Sabía que eso no sería el final. Cuando un hombre pone límites, la gente lo llama frío. Cuando un padre pone límites, lo llaman despiadado. Al final de la semana, había recibido 3 mensajes de voz y 2 mensajes de texto de familiares lejanos, ninguno de los cuales se había preocupado por mí en años, y ahora actuaban como si estuvieran en una misión moral para corregir mi crueldad. Uno de los mensajes de mi tía Moren casi me hizo reír si no hubiera sido tan indignante. Sigue siendo tu sangre, dijo. No dejes que el orgullo te impida ser padre. Orgullo. Esa palabra resonaba en mis oídos como un insulto, como si toda mi postura hubiera sido por ego y no por negarme, finalmente, a ser usado. Ni una sola persona que me llamó había preguntado alguna vez qué se siente ser borrado públicamente en la boda de tu propia hija. No sabían la manera en que Claire me había mirado, como si yo fuera un jarrón roto. Sentimental, tal vez, pero ya no útil. No, lo único que veían ahora era a un hombre que dijo que no cuando una mujer lloró. Y por alguna razón, eso siempre es la ofensa más grande. Empecé a dejar mi teléfono en silencio. Era más fácil así, dejando que las llamadas se acumularan como hojas en el patio. Molesto, pero lo suficientemente fácil de ignorar si no las miraba directamente. No necesitaba el ruido, no necesitaba las culpas disfrazadas de preocupación. Lo que necesitaba era espacio. Necesitaba silencio para ordenar los escombros en mi mente, para recordarme una y otra vez que decir no era una traición. Era un acto de autopreservación. Había pasado demasiado tiempo atando mi valor a lo que podía hacer por los demás. Primero, mi esposa, luego mi hija. ¿Y para qué? Para que me llamaran inconveniente en el momento en que dejé de ser complaciente. No iba a volver a esa vida. No me prendería fuego otra vez para mantener a alguien más abrigado. Ese domingo, estaba afuera lavando mi camioneta cuando mi vecino Gerald se acercó. Gerald era de esos hombres mayores que no hablaban mucho, pero cuando lo hacían, normalmente significaba algo. Se quedó allí un momento mirándome enjuagar el polvo y luego dijo: Me enteré de lo de Claire. Me tensé. ¿De quién? Se encogió de hombros. La gente habla. Mi sobrina es amiga de alguien que conoce el círculo de tu ex. Suspiré, preparándome para el juicio. Pero Gerald no me regañó. Solo se apoyó en la cerca, con los brazos cruzados. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo. A veces ser padre significa dejar que tus hijos aprendan a sostenerse sin apoyarse en ti. Lo más difícil del mundo. Pero a veces lo correcto es precisamente lo más condenadamente difícil. Sus palabras cayeron sobre mí como un abrigo cálido tras un viento frío. Asentí, sin confiar en mi voz para decir mucho. Él dio unas palmadas en la cerca. No eres un mal hombre, Tom. No dejes que la gente que no conoce toda la historia actúe como si la conociera. Luego volvió a su porche, dejándome con más claridad de la que había recibido de nadie en semanas. No era validación lo que anhelaba. Era comprensión. Y ese breve intercambio con Gerald se sintió como la primera vez que alguien vio el cuadro completo, no solo los pedazos rotos esparcidos por el suelo. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina y abrí un cuaderno nuevo. Empecé a escribir. Nada elaborado, solo pensamientos, confesiones, fragmentos de momentos que no me había permitido procesar. Escribí sobre el día en que Claire nació, lo aterrorizado que estaba de sostenerla, lo pequeña que se sentía en mis brazos. Escribí sobre las noches en vela ayudándola con la tarea, sobre su llanto por exámenes de matemáticas y dramas de secundaria. Escribí sobre el momento en que me di cuenta de que ya no era mía. No de una manera posesiva, sino en ese sentido silencioso y doloroso que todo padre conoce cuando su hijo empieza a elegir quién quiere llegar a ser. Y escribí sobre la boda, sobre la invitación, sobre Kevin. Escribí hasta que la mano me dolió y los ojos me ardieron. Y aún así no me sentía terminado, porque la verdad era que incluso en toda mi rabia todavía había duelo. Duelo por la relación que creí tener. Duelo por el futuro que había imaginado. Ese en el que daba un brindis en su boda. En el que bailábamos una canción de Motown como solíamos hacerlo en la cocina cuando ella tenía 10 años. No había perdido solo a una hija.
Había perdido una versión de mí mismo que creía permanente. El papá que podía arreglar las cosas. El papá que siempre era elegido. Soltar esa ilusión fue como arrancarse una segunda piel. Doloroso, pero necesario. Necesitaba dejar de llorar una relación que nunca existió realmente como yo creía. Ella no me había traicionado tanto como me había mostrado quién era cuando la lealtad exigía incomodidad. Esa noche no lloré. No sentí la necesidad de hacerlo. En cambio, me senté en silencio y escuché el zumbido del refrigerador, el crujido ocasional de la vieja casa acomodándose a mi alrededor. Pensé en todo el ruido que la gente había estado haciendo, familia, amigos, incluso extraños. Y luego pensé en las palabras de Gerald. A veces lo correcto es lo más condenadamente difícil. Tenía razón. Esto no se trataba de orgullo, no se trataba de venganza, se trataba de finalmente trazar una línea en la arena que dijera: aquí es donde dejo de desaparecer por personas que dicen amarme. Era principios de primavera cuando llegó la carta, escondida entre cupones de supermercado y ofertas de tarjetas de crédito. Casi no la noté al principio. El sobre era sencillo, escrito a mano con una caligrafía apurada y desigual que no reconocí de inmediato. Pero en cuanto lo abrí y vi cómo la tinta se desbordaba en los bordes de las letras, como si hubiera sido escrita de una sola vez, rápida, enfadada y temerosa, supe que era de Claire. No había contactado conmigo en meses. No desde aquel buzón de voz prometiendo que nunca volvería a saber de ella. Una parte de mí pensaba que lo decía en serio. Otra parte, enterrada bajo el orgullo y la supervivencia, había esperado en silencio como un perro tumbado frente a una puerta cerrada. No porque la necesitara, sino porque la había amado una vez con tanta fuerza que dejó una huella permanente en todo lo que vino después. La carta no era larga. Poco más de una página escrita con tinta azul y una pequeña mancha de café en la esquina. No se disculpaba, al menos no de la manera que la gente espera. No había un «lo siento por lo que hice». Ninguna admisión clara de culpa, pero había algo crudo en la forma en que escribía. No me di cuenta de lo lejos que te había empujado hasta que dejaste de volver. Pensé que estaba eligiendo paz, pero solo estaba eligiendo conveniencia. Esa frase se asentó pesada en mi pecho. La leí 3 veces. Tal vez no era una disculpa en el sentido tradicional, pero era la primera vez que reconocía el costo de sus decisiones. No solo para mí, sino para ella misma. No pidió dinero, no pidió una segunda oportunidad, ni siquiera pidió una respuesta. Solo dijo: quería que supieras que todavía pienso en ti. Todavía recuerdo lo seguro que me sentía ser tu hija. No sabía qué hacer con eso. Doblé la carta y la coloqué en el cajón donde guardaba las viejas tarjetas del Día del Padre, los dibujos de primaria, la nota de cumpleaños que había escrito cuando tenía 13 años. No lloré, no sonreí. Solo me quedé sentado dejando que las palabras flotaran en el aire como humo. Tal vez eso fuera lo más cercano que tendría a una reconciliación. Quizás eso estaba bien. La verdad es que no necesitaba que ella se arrastrara. No necesitaba que volviera suplicando y admitiera que estaba equivocada. Solo necesitaba que viera. Que entendiera que amar a alguien no te da permiso para herirlo, y luego llamar madurez al hecho de pedirle que guarde silencio. Unas semanas después, me encontré con una mujer llamada Elisa en la ferretería. Era una vieja amiga de Denise, alguien a quien había visto de pasada durante años, pero con quien casi nunca había hablado. Empezamos a conversar mientras esperábamos en la fila para comprar abono, de todas las cosas. Me preguntó cómo había estado y le di la respuesta educada de siempre. No me quejo, llevando las cosas un día a la vez. Entonces ladeó la cabeza y dijo: ¿sabes? Escuché lo que pasó con Claire. A la gente le gusta hablar, pero creo que lo que hiciste requirió verdadera fortaleza. Mi padre nunca se defendió a sí mismo. Murió amargado y en silencio. Pienso mucho en eso. No respondí de inmediato, solo asentí lentamente, porque de pronto comprendí que esa era la verdadera consecuencia. No el silencio, no el juicio de quienes nunca conocieron toda la historia, sino los momentos callados en los que extraños reconocen algo verdadero en tus acciones. Los momentos en los que alguien te dice sin que lo busques: hiciste lo correcto, incluso cuando dolió. Esa conversación permaneció conmigo durante días. No porque necesitara validación, sino porque me recordó que la integridad a menudo viene acompañada de soledad. No todos aplaudirán tus límites, no todos entenderán por qué te alejaste, pero los que sí lo hacen, los que ven el costo, y aún así dicen: bien por ti. Esas son las voces que vale la pena escuchar. Por primera vez en mucho tiempo,
me sentí orgulloso. No por ser fuerte, sino por ser honesto, por elegir la paz sobre la apariencia, por negarme a desempeñar el papel de mártir cuando lo único que me había dado era más dolor. El día del padre no esperaba nada. Me preparé el desayuno, paseé a Max alrededor de la manzana y pasé la mayor parte de la tarde en el garaje organizando herramientas que rara vez usaba. Alrededor de las 3 de la tarde, llamaron a mi puerta. Al abrir, encontré un pequeño paquete sobre el felpudo, sin tarjeta, sin nota, solo una caja envuelta en papel craft y atada con cordel. Dentro había un portarretratos, una foto de Claire y de mí de hace años en su graduación de secundaria, sus brazos alrededor de mi cuello, ambos riendo. Había un post-it en la parte de atrás. Encontré esto mientras limpiaba unas cajas. Pensé que deberías tenerlo. Eso era todo. Nada dramático, nada elaborado, solo un gesto, sencillo, pero suficiente. Coloqué la foto en la repisa junto a un pequeño reloj y un perro de cerámica que Claire había hecho en segundo grado. Me quedé allí un buen rato, con las manos en los bolsillos, contemplando el pasado congelado en ese marco. No la llamé. No respondí. No porque no me importara, sino porque finalmente entendí que el cierre no siempre llega con conversaciones o disculpas. A veces llega con el simple acto de mantenerte firme, de sostener tu verdad sin rogar que te comprendan. Podía amarla a la distancia. Podía esperar que sanara sin sacrificarme para lograrlo. La gente habla mucho del perdón como si fuera un único momento, una elección que haces una vez y luego sigues adelante. Pero para mí, fue algo más callado, un proceso, un ablandamiento lento, no soltar el pasado, sino dejar de permitir que gobernara cada pensamiento. No odiaba a Claire, no le deseaba daño. Simplemente acepté al fin que tal vez nunca entendería del todo lo que me quitó. Y no necesitaba que lo hiciera. Ya no era el hombre que suplicaba por un lugar en la mesa de otra persona. Había construido la mía, y la silla frente a mí permanecería vacía hasta que alguien digno eligiera sentarse en ella.